9 de la mañana, la Corte Constitucional ha tomado una decisión importante, muy importante, para más de 600.000 empleadas domésticas, pero no solo para ellas, sino también para empleados internos. Y dice que la jornada laboral debe ser máximo de 52 horas y media. Hoy está en 60, así que es una disminución notable. La demandante de este artículo, de esta ley, es la profesora Natalia Ramírez, que es doctora en Derecho de la Universidad de Harvard y además profesora de la Universidad de los Andes. Doctora Ramírez, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Usted es profesora de qué en los Andes? Soy profesora de Relaciones Laborales, que es la clase tradicional de Derecho Laboral que se estudia en otras facultades de Derecho, y además mi investigación tiene que ver con Derecho Laboral, Sociología Jurídica. Vale, que es un dato que me parece muy importante a la hora de evaluar por qué hay esta transformación. Para quienes tenemos la fortuna de tener una empleada, lo que llamamos nosotros una doméstica, una empleada en la casa, ¿qué va a cambiar producto de esta decisión de la Corte Constitucional, doctora Ramírez? Lo que va a cambiar, Néstor, es que ahora las trabajadoras domésticas se incluirán en la reducción de jornada laboral que se previó en la Ley 2114 del 2021. Pero antes le doy un poquito de contexto. Las empleadas domésticas internas han estado tradicionalmente excluidas de la jornada máxima laboral, que es de 8 horas diarias. Lo que hace esta decisión de la Corte Constitucional es incluir a las trabajadoras domésticas internas, que antes estaban excluidas de la reducción de jornada laboral, para que también sean beneficiarias de esa reducción. Claro. ¿Desde cuándo empieza a aplicar este fallo de la Corte? ¿Cómo se aplicaría en la práctica y cómo lo pueden hacer valer, sobre todo las personas que estaban teniendo esas jornadas de trabajo semanales? Mire, la reducción de la jornada será progresiva y se aplica desde el conocimiento del fallo, que básicamente para nosotros fue el día de ayer, pero que no conocemos la sentencia todavía, apenas tenemos comunicado de la Corte Constitucional, pero su aplicación es inmediata. Progresiva es que, doctora Ramírez, es que no me queda claro qué puede ser una progresividad en este caso. ¿Se va disminuyendo cómo? Se va disminuyendo en la misma medida que estableció la ley para el resto de trabajadores en Colombia, y que en el caso de las trabajadoras domésticas va a llegar a 52 horas a la semana, por la exclusión que les estoy contando, que de todas formas existe para las trabajadoras domésticas internas. ¿Y por qué a 52 horas y para el resto de trabajadores? Creo que la semana laboral se reduce, si no estoy mal, a 42 horas. Exacto, esa es, digamos, un resquicio de desigualdad que existe en nuestro sistema jurídico y que ha excluido históricamente a las trabajadoras domésticas internas de la jornada laboral máxima que se aplica al resto de trabajadores. El problema es que la Corte Constitucional había decidido previamente que esa norma que establece una jornada laboral más amplia para las trabajadoras domésticas es constitucional. En este caso únicamente se refirió al hecho que la reducción de jornada laboral, pese a que la jornada de las trabajadoras domésticas excede la jornada habitual, que de todas formas ellas sean beneficiarias de la reducción en la jornada. Pero la desigualdad sigue siendo que la jornada de trabajadoras domésticas es más larga. ¿Y esto solo impactará o es una medida, un fallo que beneficia a ese personal del servicio doméstico que vive dentro de la casa del patrón, el personal interno, o esas personas que van y hacen sus tareas pero no viven allí, también tendrán disminuciones en su jornada laboral? Las trabajadoras domésticas externas siempre han tenido la misma jornada laboral que el resto de trabajadores. Digamos que aquí la desigualdad existe y lamentablemente se mantiene para las trabajadoras domésticas internas, pero este fallo de la Corte permite la reducción de su jornada laboral hasta 52 horas a la semana. Sí, doctora Ramírez, ¿cómo influye o cómo interfiere esto con el salario de las personas que trabajan, las domésticas que trabajan como internas? ¿A qué tienen derecho o a qué pueden restringirles, si pudiera ser esa la condición a producto de esta decisión de la Corte, doctora Ramírez?
Noten que la ley a la que me estoy refiriendo, la 2114 del 2021, beneficia a todos los trabajadores en Colombia con una reducción de la jornada laboral sin reducción del salario. El mismo es el caso para las trabajadoras domésticas internas, es decir, se reduce la jornada laboral máxima, pero no se reducen sus ingresos. Sí, doctora Ramírez, ¿qué le dicen o qué saben ustedes? Porque solamente tienen el comunicado. ¿Esto es retroactivo? ¿Cómo funciona para efectos de reclamación de derechos laborales en el caso de las domésticas, que es de lo que habla esta decisión? No debe ser retroactivo y debe aplicarse a partir del conocimiento del fallo que, como le digo, para nosotros como demandantes ocurrió ayer. Apenas tenemos el comunicado de prensa, todavía no conocemos la sentencia completa. Doctora, pero no será retroactivo. Doctora, hay desigualdad de todas maneras, ¿verdad? Porque queda muy grande todavía, muy amplia todavía la jornada laboral. ¿Se va a hacer algo frente a eso? Padre Linero, ojalá pudiéramos hacer algo frente a eso. La verdad es que la Corte Constitucional se pronunció en una sentencia del 97 declarando la constitucionalidad de esa diferencia en la jornada laboral. Creo que la vía más expedita sería a través de un proyecto de ley que iguale la jornada laboral de trabajadoras domésticas internas con la del resto de trabajadores. Sí, doctora Ramírez, ¿cómo se distribuyen las 52 horas y media de las que habla la Corte Constitucional? ¿O cómo debería ser el horario diario de una empleada interna o externa en la casa? La jornada debería dividirse en los días que los empleadores y trabajadores acuerden, pero hasta máximo, en el caso de las trabajadoras domésticas, 10 horas diarias de trabajo con un día de descanso. ¿Y decide pactado el horario? ¿Usted trabaja de 7, 8 de la mañana, 10 horas, se cuenta horario de almuerzo, hay horario de salida? Es un acuerdo al que pueden llegar las partes, por supuesto. Doctora Ramírez, ¿qué pasa con jardineros, cuidadores de fincas, conductores de servicio familiar, niñeras, niñeros, mayordomos que también son considerados como trabajadores del servicio doméstico? Digamos, ahí creo que necesitamos revisar el sentido del fallo. El comunicado de prensa es bastante escueto y en principio solamente se aplicaría a trabajadoras de servicio doméstico interno, es decir, que viven con su empleador. Pero los internos, por ejemplo, el mayordomo que vive, para quienes lo tienen, pues que serán la inmensa minoría en Colombia, ¿no aplica para esa figura? Como le digo, deberíamos esperar el fallo. En principio, a mi juicio, no. Vale. Gracias, doctora Ramírez, muy amable. Buen día, Néstor. Es Natalia Ramírez, la demandante sobre empleadas del servicio doméstico en Colombia.